En la planta nosotros vimos esto. Muchas de las plantas que vi que me mandaron, tampoco fueron tantas, no mandaron todo, pero lo que mandaron me enviaron, por ejemplo, una planta en la que tenían las bandejas portacable, ¿sí? En este caso, ustedes fíjense que llegamos a una piecita, que es la sala de tablero. Estos son todos los tableros, porque acá tienen varias particiones, por decirlo de alguna manera. Nosotros vamos a hacer directamente una sola, ¿sí? O sea que ustedes deberían tener un tablero. Hay un grupo que me dijo que quería poner dos, bueno, listo, con dos ya alcanzaría. Pero acá tienen más sectorizado. Un tablero es para un grupo de máquinas, otro tablero para otro conjunto, el otro tablero vendría a ser para la parte de frente, el otro tablero vendría a ser para la parte de las oficinas, la otra para la planta alta. O sea, tienen varios tableros distribuidos. El tema es que ellos desde acá salen con bandeja. Entonces las bandejas salen por la pared, después salen con una bandeja colgante. Y fíjense un detalle, cuando yo dibujo la bandeja, yo no debo dibujar la cantidad de cables que van por dentro de la bandeja. ¿Se entiende? Sí, no, más o menos. No, profe, o sea, se dibujarían solamente las bandejas. Exacto. Solamente esto que ven acá. Así como lo ven acá, bueno, yo acá lo hice con línea de trazo, que particularmente La- el profesional que quería esto lo quería con línea de trazo. Pero yo acostumbro a hacerlo cuando lo firmo yo con líneas rectas, ¿sí? Pero Entonces, solamente se y los dibuja, conductores, los conductores no se dibujan acá. Acá solamente se dibuja la bandeja con el tamaño correspondiente. En este caso, si yo tomo distancia y mido acá, yo sé que esta bandeja tiene un ancho de 60, ¿sí? Como dice acá abajo. O sea que es una bandeja de 60 centímetros. ¿Está? Solamente eso. Mm, No dibujo las líneas de circuito que van adentro. ¿Por qué? Porque en este caso ustedes tienen solamente 10 máquinas. O sea, dentro de todo entrarían las líneas ahí. Pero imagínense que esto va a ser un plano y de este tamaño como se lo ve acá, esto es bastante grande el terreno. O sea que cuando yo haga un plano eléctrico voy a tener que hacer una escala en 1:50, por lo tanto el plano me va a quedar enorme. O si necesito achicarlo un poquitito más, como para que sea más entendible, el plano va a ser 1:100. Cuando yo haga eso, yo lo único que voy a ver va a ser dos líneas y todo adentro como si estaría pintado, pues no voy a poder reconocer las diferentes líneas. ¿Se entiende? Bueno, en este caso ustedes tienen 10 máquinas, pero acá el tipo tiene... ¿Cuántas tiene? Tiene una bocha, tiene 13 y acá 18. claro, entonces Se en llenarían de el líneas acá. plano dibujaríamos, Solamente digamos, la para que bandeja. se interprete mejor las bandejas y por otra parte dibujaríamos, haríamos un plano de las bandejas ya con los conductores No. o, La bandeja con los conductores tienen o que ir con- en un detalle de este tipo. ¿Se ve acá? ¿Se entiende o no? Yo en claro. el plano de planta dibujo simplemente el espesor de la bandeja y cuál es el camino que toma. ¿Sí? Ujú. Y acá después voy a hacer, a ver, en este caso creo que no los tengo marcados. Pero yo, por ejemplo, sí, ¿ve? Ver detalle 11 para ver qué es lo que tiene este pedacito de bandeja portacable. ¿Sí? Entonces voy, busco en el plano donde dice detalle 11. Detalle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces este es el detalle de esa bandeja que acabo de ver ahí. ¿Se entiende? En la que sé que están pasando dos cables de un diámetro, dos cables de otro diámetro y otro cable de otro diámetro. Y pasan dos cablecitos que son para iluminación. ¿Se entiende eso? Sí, entonces en nuestro plano va a ser algo más simple porque no tiene tantos detalles, Exacto. Este ¿no es cierto? detalle después lo van a Ujú. tener que hacer. Esto es lo último que vamos a ver. ¿Sí? Pero hasta Ah, ahora lo que claro. ustedes tienen que tener claro es que van a tener que dibujar solamente lo que es el contorno de la bandeja, no los cables que van adentro. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Va Bien. por acá por lo menos, sí. ¿El resto? ¿Todo entendieron lo mismo? sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces el tema es ese.
¿sí? Yo voy a tener una bandeja y solamente voy a dibujar los bordes. Ahora, obviamente, yo tengo acá mi tablero y necesito llegar hasta esta máquina. Voy a hacer una línea desde acá que pase por toda la bandeja y llegue a mi máquina. Y después voy a tomar propiedad y voy a decir, bueno, esta línea tiene 15 metros, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo sé que desde el tablero hasta acá hay 15 metros, pero después agarro y una vez que lo tenga anotado, le borro esa línea. ¿Se entiende? Lo único que voy a hacer es dibujarla solo para sacarle el dato de la distancia. Si yo dibujé todo de escala, obviamente me va a dar una distancia ya en escala. ¿Está? Sí. ¿Cómo indico que baja? O sea, una vez que yo tenga el tablero, de alguna manera sube. En este caso, estos rectangulitos que ven acá quiere decir que son bandejas que están puestas contra la pared y que están siendo en forma de montante, o sea que suben. En este caso yo tengo mi tablero y arriba del tablero tengo la bandeja que está subiendo hasta la altura de la bandeja esta. ¿Se entiende? Entonces así es como llego a la bandeja. Ahora me voy con el cable y ¿cómo salgo? Tengo que hacer una caja, que es una caja de conexión, donde yo ingreso con el cable, salgo para la caja, acá si quiero hago una transición de cable, si no sigo con el mismo cable, y después con una cañería alimento, en este caso alimentaba una luz, en este caso alimento la máquina herramienta. ¿Se entiende eso? Claro, profe. Y con el tema, digamos, se puede hacer una canaleta flotante, digamos. ¿A qué le decís O sea, canaleta flotante? ahora, o sea, porque en el plano que yo hice Sí, hay unas líneas de marca que demarcan la zona de trabajo y bien. luego están los pasillos. Okay. Yo sobre esa línea hice una canaleta, pero ahí no hay pared. Podría estar agarrada del techo o de algún otro. Bien, canaleta es bandeja, en este caso. Claro, perdón, sí, la bandeja. Sí, 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 no, no hay problema. Entonces, mira, todas estas bandejas que vos ves acá están, están colgadas del techo. ¿Sí? Ah, claro, En a el eso me techo vos vas a tener refería. un Sí. galpón, una cabreada, y de esa cabreada vas a sacar alambres, y de esos alambres después vas a hacer la atadura, digamos, para terminar colgando la bandeja. Toda esta bandeja queda justamente al aire. Claro, y si yo la hago así colgante o Ujú. flotante, no sé cómo Correcto, llamarla específicamente, sí, de ahí ¿cómo se haría para hacer la bajada del cable hacia la máquina herramienta? perfecto. Mi máquina de herramienta en este caso yo la había delimitado con este rectángulo que era el tamaño de la máquina. ¿Sí? Yo lo único que debo hacer es, vengo con la bandeja y hago un rectángulo al costado. Este rectángulo generalmente es una cajita de paso. ¿Se acuerdan en el colegio, arriba del pizarrón, donde tienen una cajita donde están puestos unos tomas corrientes? Hay una caja que está cerradita, que es donde hace las derivaciones. Bueno, esa es la cajita que va al costado de la bandeja. Y ahí justamente yo vengo con el cable, me ingreso a esa caja y ahí alimento la máquina. Yo lo único que necesito en este caso es dibujar la bandeja, ¿sí? Esto que está acá, dibujar la caja y nada más, al costado de la máquina. En este caso, como nosotros teníamos motores, esto era un círculo que tenía una M, bueno, directamente hago la alimentación desde acá. O sea, hago una liñita. Claro, eso ya iría, Hago una línea así. claro, ¿Se entiende? Que alimento desde mi caja hasta mi motor. así simplemente nada más. Simplemente eso. ¿Está? Ah, ok. Porque el resto del detalle, o sea, nosotros generalmente no alimentamos un motor específico. Nosotros alimentamos, si esta máquina tiene un tamaño mediano a grande, yo directamente voy a tener siempre un tablero al lado de la máquina. Recuerden los tornos en el taller. Los tornos tienen un tablerito, ¿sí? Al costado, ¿se acuerdan? Los tornos convencionales. Nada más que la alimentación que tenemos en el taller del colegio es desde el suelo, o sea que no viene por bandeja. Pero yo en una fábrica voy a tener una máquina y voy a tener que alimentar un tablero y ese tablero lo alimento así. ¿Se entiende? Yo vengo con la bandeja, coloco una caja acá y ese es todo el detalle que yo necesito. ¿Por qué? Porque después adentro de ese tablero voy a tener una automatización particular.
Entonces, lo que es la reglamentación para una aprobación de plano no me lo exige. Después yo lo presento si quiero como detalle, pero en los contenidos mínimos que me están pidiendo no es obligatorio. No sé si se entendió. O sea que hacemos la canaleta y la cajita esa nomás. Perfecto, se hace la bandeja y la caja de paso, nada más. ¿Está? ¿Esos serían detalles para corregir, profe? ¿O...? Sí, sí, de las cositas que vi es eso. Que la mayoría dibujó los circuitos por acá Los arriba y cables. después lo hacía y bueno, eso no va. Se dibuja solamente la bandeja y se hace la cajita a donde yo quiera derivar. Claro. ¿Sí? En ese caso tienen los rectángulos azules, ¿también los dibujamos así? Sí, de cualquier color. O Ah, sea, obviamente este es el tamaño de esta máquina. Nosotros nos dijeron, bueno, mira la máquina 10, este era un galpón que ya tenía las máquinas compradas. Entonces me decían, bueno, la máquina 10 está en el depósito, anda a verla. Bueno, fui con una cinta métrica y dije, bueno, mide esto por esto, entonces más o menos el tamaño, y lo fui anotando y lo fui dibujando acá como para que quede espacio para que sigan elaborando los vagos al medio. ¿Tá? Entonces, ustedes no tienen una máquina específica, sino que directamente yo les dije que alimenten motores como si fueran máquinas herramientas. Entonces tomen como referencia, por ejemplo, los tornos de la escuela. O la fresadora, que deben ser 2 metros por 2 metros. La fresadora, los tornos deben ser 1 metro por 2, 1 metro por 2,5 más o menos. Esa sería claro. el área de trabajo. Y después obviamente te tiene que quedar espacio para pasar entre una máquina y la otra. Más allá de que el galpón que habíamos hecho en el trabajo práctico es muy grande para la cantidad de máquinas. Sí, así que le va a sobrar Sí. espacio cuando lo hagan en el rectángulo y van a ver eso. ¿Está? Hasta aquí se entendió qué es lo único que yo debo dibujar. No estamos haciendo circuito de iluminación ni de toma corriente, o sea que estas líneas que van para acá, eso no nos importa todavía, pero no lo estamos haciendo. Bueno, Bien. eso Entonces sería. Sí, tendríamos que profe. borrar los conductores que la mayoría dibujó y agregarle las cajas. Perfecto. Eso. ¿Sí? Eso es lo que deben hacer. ¿Tienen alguna duda de acá? Yo no. ¿No? Bien, perfecto. Entonces, bueno, yo ya voy a No, profe. preparar una clase explicándole cómo sería el circuito de iluminación de ese galpón y cómo sería el circuito de tomas corriente, como para que ustedes lo tengan entendido nada más, ¿sí? Porque no se los voy a pedir que lo hagan, porque lamentablemente ahí es donde más tiempo demora. ¿Está? Entonces, para evitar eso, yo lo voy a hacer un video con las explicaciones generales sobre eso, ¿sí? O directamente hacemos como hoy una videollamada y ustedes me van preguntando. Entonces, hasta acá se entendió lo que tienen que hacer y después vamos a ver este tema del detalle, ¿sí? Eso lo vemos ya en la otra clase. Bien. Entonces después de esto, ¿qué seguiría, profe? Unifilar, Eso vamos a ver ahora. eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Bien. Acá me tomé la libertad de chorear una planilla a uno de ustedes, un atrevimiento, ¿sí? Bien. Esa Acá, es la mía, profe. está bien hecha. Listo. Vamos a tener una planilla que yo les dije que la llenaran hasta la fila 10 en este caso, ¿sí? Porque nosotros teníamos 10 circuitos, ¿está? Hasta acá, dentro de todo, bastante bien todo lo que considero. Ahora, vamos a ver una cosa. Acá, por ejemplo, yo tengo una caída de tensión de 0,26%. ¿Sí? Yo necesito una caída de tensión menor al 3%. ¿Estamos hasta ahí? Sí, eso sí, profe. Menor al 5, perdón, para arranque de motor en este caso. Bueno, yo voy a tener esta caída. Ahora, ¿ustedes piensan que esta caída se debería sumar con esta, con esta, con esta y que en total no debería ser 3 o no? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Qué piensan? Pero yo creo que no. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo voy a tener, por ejemplo, desde acá, ¿sí? En este caso, bueno, de ustedes queda mucho más simplificado, pero yo lo que ustedes deberían tener en cuenta en su planilla es que la caída de tensión que les figure acá,
¿sí? Que va a ser la misma que se va a repetir para acá, y acá va a ser otra caída de tensión, o sea que yo voy a tener que tener en cuenta esta caída de tensión, esta caída de tensión, la más grande de todas estas. ¿Se comprende eso? Es la suma de eso no debe pasar de 5. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, pero lo podría hacer. Bien. ¿Por qué? Les explico primero el por qué. Porque yo voy Bien. a tener desde mi transformador en este caso, lo que vendría a ser también, bueno, mi medidor va a estar en otra parte porque esta es medición indirecta al ser media tensión. Yo voy a tener desde mi medidor en sí hasta mi tablero. Acá voy a tener una caída de tensión. ¿Se entiende? Después, desde mi tablero hasta esta máquina, voy a tener otra caída de tensión, que es totalmente independiente de este tablero hasta esta máquina con respecto a la de este tablero con esta máquina, o de este tablero con alguna otra máquina que esté arriba. Son totalmente diferentes. Yo lo que tengo que asegurarme es que hasta el final de cada línea no pase del 5% para arranque de motores, ¿sí? Entonces yo lo que voy a tener que tener en cuenta es la caída de tensión que hay en toda esta tirada y desde acá hasta el final nada más. ¿Se entiende? No debo sumar todas, porque todas están en paralelo. No sé si me explico bien. Sí, sí, profesor. ¿Sí? O sea, sería desde el tablero hasta un motor, en nuestro caso sí, del tablero hasta un motor, después del tablero hasta el otro motor y así. Exactamente. Porque nosotros necesitamos sacar una general. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Acá. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, que tomar el peor de los casos. En este caso el más grande es 1,39. ¿Sí? Y a eso le voy a tener que sumar la que me dé acá, abajo. ¿Se entiende? Y la suma de eso no debe pasar lo que es el 5%. ¿Se entiende más o menos? Nada. El peor de los casos se lo suma con el subtotal, dice. Exacto. Exacto, porque yo, por ejemplo, voy a tener en cuenta que acá me dice 2 y no sería referencia tomar 2% más 0,26 porque yo acá tengo uno que se va más arriba. O sea que mi peor caso sería 2% más 1,36 serían 3,39%, por ejemplo. Ese sería más referente que el 2,26 que me daría si yo lo sumo con esto. ¿Se entiende? Yo debo irme al peor de los casos y ese caso no me debe dar mayor al margen de 3%. Entonces es el subtotal más el El mayor, peor. digamos. Sí, exactamente. Ah, ¿Está? En este caso que todas las alimentaciones son trifásicas. y si en caso de que sea más del 5%. Y se empezará a toquetear algún cable para que me caiga más la caída en alguno. El total no me debe Ah, dar 5. bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Acá entonces, vamos a ver. Bueno, estas dos columnas, tanto bocas como tomas, se toma exactamente como el de fuerza motriz que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Subtotal. ¿Cuál es el subtotal? La suma de toda la cantidad de bocas que tenemos acá. ¿Sí? O sea que igual a suma de todo esto que tenemos aquí. Son 10 bocas. Básicamente es eso, pues yo tengo 10 máquinas. ¿Estamos ahí? Esta suma de acá no se la hace, porque no me es referente de nada, porque yo después voy a tener otro valor ya multiplicado por eso. ¿Sí? En este caso va a coincidir. Si yo hago esta suma, ¿sí? Va a ser exactamente igual. Fíjense que esta suma es la misma que esta, pero porque yo tengo una máquina de cada una. En el caso de que yo tenga dos bocas, por ejemplo un circuito de toma corriente que tiene 10 bocas, una de acá no me va a pesar nada, la que va a ser más referente es esta de acá, por lo tanto esta no se escribe nada aquí. ¿Se entiende? Esta parte va vacía. Ahora, esto se suma. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Se entiende por qué sumo esta y no estoy sumando esta? Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque acá yo tengo afectado por la cantidad. ¿Está?
repito lo mismo para acá y borramos esto, ¿sí? Entonces a mí lo que me importa es la suma de esto, la suma de la potencia instalada y la suma de la potencia simultánea, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No. Bien. Entonces para sacar, por ejemplo, un factor de potencia, perdón, factor de potencia no, un factor de simultaneidad que sea acorde a estos dos números, yo lo que voy a necesitar es agarrar y decir es esto dividido esto, ¿sí? La relación que hay entre los dos. Y acá nos vamos a formato de celda para que quede igual a los demás y le colocamos dos decimales. Entonces fíjense que este 85% es el promedio de decir yo tengo en el primer circuito el 100%, en el segundo el 70%, en el tercero el 100%, el cuarto 80%, 90%, 100%, 70%, bla bla bla. Básicamente el promedio ponderado de todo esto me va a dar 0,85. Este es mi factor de simultaneidad total de este tablero. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Con respecto al cable, yo acá ya tengo que empezar a buscar los valores de corriente, ¿sí? Entonces acá también voy a sumar cuánto es la suma de todas las corrientes de esa fase. En este caso, como es trifásico y que todas las máquinas son iguales, este valor se va a repetir. Ahí está. No sé por qué acá no se repite. 4,2, 2,25 debería ser lo mismo. Sí, están todo lo mismo. Sí, no sé por qué me toma acá. A ver. Ahí está. Bien. Entonces, yo tengo la misma cantidad de corriente para cada una de las fases. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? La longitud que va acá es la longitud que hay entre el tablero seccional y lo más próximo que tenga aguas arriba, que es el tablero principal. En este caso, yo voy a tener, por ejemplo, en el caso de ustedes pusieron el tablero acá en la entrada. Entonces vamos a suponer que este es el tablero que tienen ustedes y que de este lado de la pared se encontraría el medidor, ¿sí? Vamos a poner esto un poquitito así. Para ustedes entonces, esto de aquí es TSG y este de aquí es el medidor, ¿sí? En la forma que tienen ustedes van a tener la pared del frente, el tablero de un lado y el medidor del otro. Estas líneas, digamos, tendrían que estar unidas por una canalización donde haya un cable, ¿está? Es la alimentación que yo tengo desde el medidor hasta mi tablero seccional general. Ahora, ¿cuál es la distancia? Generalmente el ancho de la pared, acá tenemos 30, 40 centímetros, no sé cuánto medirá esta pared, 30 figura acá, pero vamos a tomar que siempre el máximo de esa distancia, cuando tengo ese tipo de medidores, va a ser de 1 metro como máximo, ¿está? Entonces acá yo lo medí y me dio 35 centímetros. Entonces mi longitud son 35 centímetros desde mi tablero seccional hasta mi tablero principal. No sé si se entendió. No se debería ver. Más o menos, profe. Sí. Bien. Primero y principal tenemos un detalle que yo acá, ustedes tienen un solo tablero, ¿sí? Ese es el tablero seccional general. Al lado deberían tener un tablero principal. Tablero seccional general. El tablero principal lleva doble línea, una especie de cruz. Vamos a borrar esto como para que no los confunda. Y el medidor va pegado al otro tablero. Vamos a hacerlo al revés. Tablero seccional por acá y tablero principal aquí.
Hasta acá se entiende cuál es la distribución. Yo vengo desde la calle, ¿sí? Supongamos que esté la vereda, va a venir la red de distribución, ¿sí? La aérea, la que tienen afuera de sus casas, por ejemplo. Desde acá lo que hace DS es tirar un cable desde ahí hasta el medidor, ¿sí? No sé si ustedes tienen el medidor en la pared o tienen el pilar de medición. Tienen el pilar de medición, tienen arriba un cable, un cañito con forma de U invertida, en el que entran unos cables que están justamente enganchados desde la red de distribución de DESA. Entran hasta ahí, ingresan hasta el medidor y del medidor se van atrás a un tablerito principal, que generalmente tiene una sola llave que es de corte general. Yo bajo esa llave y me quedo sin luz en toda la casa. Y desde ahí deberían tener hacia adentro de la casa, en este caso de la fábrica, así que no tiene un frentecito, nada. Así que desde acá tiran una línea desde el tablero principal hasta el tablero seccional general. ¿Se entiende más o menos esta distribución? Sí, profe. ¿Sí? ¿El resto? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, perfecto. Entonces, mi distancia que yo estoy tomando ahora para esta ubicación de la planilla es esta distancia entre el tablero seccional general y mi tablero más cercano a aguas arriba, que vendría a ser el tablero principal. O sea que esa distancia es la que yo debería colocar acá. ¿Se entiende eso? Que para ustedes puede variar, 50 centímetros, un metro. ¿Está? En mi caso son 35 centímetros. Hasta acá. ¿Se entiende? En el plano que ya hicimos tenemos que cambiar también, tenemos que poner el tablero principal. Sí, en todos los casos van a tener que hacer un tablero principal. Bien. Es agregar un tablero más cerca de la entrada. El medidor. El medidor va a ir para afuera. Así como tienen acá. Y para allá también lo agregué. Está la pared. ¿Sí? Ustedes tienen un tablero seccional general ya colocado. Le colocan un tablero principal arriba de eso. O sea, aguas arriba me refiero. Y después, traspasando la pared, del otro lado de la pared tendría que estar el medidor. ¿Se entiende? Sí. Bien, lo tomo como ¿sí? No se escucha bien. ¿Se entendió hasta acá? Sí, eso sí. Bien. Con respecto a la caída de tensión entonces, va a ser exactamente igual. Le vamos a borrar este. Vamos a borrar este. Listo. Entonces, aquí nosotros tenemos que colocar un cable. ¿Sí? Vamos a empezar con el de 4 milímetros. ¿Está? Fíjense que un cable de 4 milímetros ya me da una caída bastante baja y esta más esta no me da más del 5. Esas dos que están marcadas de verde. ¿Se entiende? No, más o menos. No, profe, ¿podría explicarlo de nuevo, por favor? Esperen que tengo un quilombo de cosas. Me tiro todo para todos lados de la computadora. Quiero buscar. No. Ahí está. Bien. ¿Se entiende cómo calculo la caída de tensión de acá? Es la misma fórmula que venimos teniendo antes, ¿sí? Pero con datos nuevos. ¿Por qué? Pues yo voy a tener una nueva distancia, 25 centímetros, la corriente, cualquiera de estas tres, que va a ser la suma de todo lo anterior, ¿sí? Y la sección del conductor. Entonces esta formulita, 0,035 por la
corriente en este caso por la longitud dividido la sección de conductor por 100 dividido 380, que me debería dar el porcentaje, pero como esta casilla en formato yo ya la tengo en porcentaje, no es necesario que la multiplique por 100. ¿Sí? ¿Se entiende lo que está Claro. acá? Sí. El resto. O sea que eso último es para los conductores del tramo que hay entre el medidor, la caja principal, el tablero principal y el seccional, ¿no? Sí, en realidad particularmente es entre el tablero seccional general y mi tablero principal, esa distancia. En el plano sería esta distancia que tienen acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Ahora voy a agarrar esta caída de tensión, voy a elegir la peor de todas estas y voy a sumar esta, que vendrían a ser estas dos. La caída entre estas dos me da 1,42, que es mucho menor al 5%. Entonces no tengo problemas acá, suponiendo que coloco un cable de 4, ¿sí? Podría hasta poner un cable de 1,5 y sigo sin tener problemas, pero la alimentación a un tablero seccional como una práctica habitual es de 4 milímetros como mínimo. 4 milímetros cuadrados de sección. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Pregunten si no se entendió algo. No, yo sí entendí, no sé el resto. Si no preguntan, calculo que se entendió. Ahora vamos a ir a esta página, ¿sí? Página 94, página 104 del archivo que yo les pasé. Si tienen en la cartillita de Magno del año pasado, es la página 94, ¿sí? En esta página vamos a ver que en las dos páginas siguientes era la que nosotros hacíamos de la bandeja portacable. En este caso, cuando yo vea mi plano, me voy a dar cuenta que entre el tablero seccional general y mi tablero principal no hay una bandeja. O sea, es un tramo corto, no me conviene poner una bandeja. Entonces yo lo que voy a poner, además pasa un solo cable, ¿no? O sea, en realidad pasa solamente las tres fases y el neutro, y puesta a tierra, me convendría poner una cañería. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo lo que se entiende lo que es una cañería, ¿verdad? Si suponemos que sí, Sí. mi cañería es esto, ¿sí? Es una pared, a ver si puedo hacer zoom, es una pared donde hay un caño donde están pasando una línea neutro y puesta a tierra, o línea 1, línea 2, línea 3, puesta a tierra y neutro, que en mi caso sería este de acá. ¿Se entiende eso? Estoy haciendo pasar las tres fases más el neutro y la puesta a tierra a través de una pared por una cañería. ¿Sí? O bien la estoy engrampando la cañería afuera, así como la que tenemos en el colegio, en el aula. ¿Se acuerdan arriba del circuito de iluminación? Que tienen cañería que está engrampada, está exterior, no está embutida en la pared, en el techo, perdón. Bueno, cualquiera de los dos casos es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, como es ese el tipo de instalación que yo tengo, me voy a venir a este cuadrito y, por ejemplo, el cable de 4 milímetros de cuadrado de sección tiene una intensidad admisible de 25 amperes. Entonces acá yo deberé poner 25. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Ahí es donde me confundí yo, profe, arriba el 25. ¿Puede volver a explicar esa parte, profe? Bien. Se entiende que yo podría poner un cable de 1,5, ¿sí? Y tengo una caída que me va a dar bien, que no tengo problemas acá. Pero una buena práctica me dice que como mínimo yo cuando alimento un tablero voy a poner un cable de 4. ¿Está? Ese cable de 4 ya no es un conductor como en el caso anterior donde era un IRAM 2178. Este
cable puede ser un cable común y corriente como el que utilizaban ustedes en el taller para hacer los circuitos, solamente que en el taller usaban un cable de 1,5 porque era finito y era fácil de manipular y colocar hacer las conexiones en un borne. En este caso mi cable de alimentación va a tener que ser de 4 milímetros, o sea, el mismo cable pero más grueso. ¿Está? La alimentación que yo tengo que tener hasta mi tablero seccional general desde mi tablero principal es simplemente una cañería, ¿sí? Esta cañería puede estar, o sea, yo tendría varias formas de hacerlo. Podría ponerlo en una bandeja, pero es todo un quilombo poner una bandeja para hacer pasar este pedacito de cable por 30 centímetros, entonces no lo voy a hacer por ese lado. Lo que podría hacer es decir, tengo mi tablero, rompo la pared, meto una cañería, saco la cañería al lado justo donde sale el otro tablero. Es mucho laburo también. Directamente lo que voy a hacer es engrampar esto contra la pared, o sea, esto estaría más cerca de la pared. ¿Se entiende? Si quieren tener una idea de esto, recuerden el colegio. En el colegio nosotros los circuitos de iluminación se ven las cañerías, ¿verdad? Es una cañería exterior, por decirlo, por darle un nombre. ¿Se entiende? Entonces estos 4 milímetros de sección, este cable de 4 milímetros va a ir dentro de una cañería. ¿Se entiende por qué elegimos la cañería y no elegimos bandeja ni cañería embutida? No. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Se entiende por qué yo elijo engrampar los caños contra la pared? Sí, se entiende, papá. Bien, básicamente la Sí, forma sí. más fácil de hacer, ¿sí? Lo que nosotros teníamos antes era este tipo de instalación, que era una bandeja portacable con un cable de PVC, Irán 2178, bandejas perforadas o bandeja de fondo sólido, cualquiera de las dos. Y fíjense que yo para un cable de 2,5 yo tenía tantos amperes, ¿sí? Ahora me vengo para acá, porque esa no es la forma, la que yo voy a utilizar ahora es esta. Cable de PVC, o sea, recubrimiento de PVC, la norma IRAN es NM247-3, que es el cablecito común y corriente que ustedes usaban en el taller. Y mi sección es de 4 milímetros. Y entre las dos columnas voy a elegir esta porque estoy en la parte de trifásica, ¿sí? Si vemos bien el detalle del dibujo, columna de la izquierda es línea, neutro y puesta a tierra. O sea que si yo tuviera una alimentación para una casa monofásica, sería esta. En cambio yo acá lo que tengo es una alimentación, un tablero trifásico. Entonces tengo línea 1, línea 2, línea 3, puesta a tierra y neutro. Entonces mi columna sería la segunda, la que dice 3X, ¿sí? Cable de 4 con 3X me queda 25 amperes. Entonces yo aquí, en la intensidad admisible, voy a colocar 25 amperes. ¿Se entiende eso? Sí. Y listo, ya llené toda esta parte. Acá solamente voy a poner acometida a tablero seccional general, y esto, como es nuevo, va a ser a instalar. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Sí. Perfecto. ¿Qué voy a hacer en esta columna? Esto está pensado, yo hago un tablero principal para ponerle varios tableros secundarios, ¿sí? Para el caso de los chicos que están haciendo más de un tablero, vamos a hacer así. Vamos a decir que este es mi otro tablero seccional 1, ¿sí? Voy a tener mi circuito, le vamos a hacer otra más y vamos a hacer una unión de celda, ajustamos, centramos. Entonces este va a ser mi circuito 1, va a ser un ACU también, bla bla bla. Los chicos van a llenar todo esto, ¿sí? Así como veníamos llenando antes. Y acá abajo voy a tener de nuevo mi subtotal, ¿sí? Y este subtotal va a ser la suma, exactamente lo que hicimos acá arriba, ¿está? Va a ser lo mismo para acá, pero con respecto a todos los circuitos que los chicos metan acá en mi segundo tablero. ¿Se entiende eso? Esa parte no entiendo, profe, porque Hay un grupo que hizo más de un tablero. Básicamente le estoy hablando de ese grupo, ¿sí?
Si ustedes hicieron uno solo, no hay problema. Pero los que hicieron varios Ah, tableros, en el segundo tablero van a tener 5 y acá van a tener 5. Y después van a tener un subtotal del otro tablero donde van a tener que hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá arriba. ya. ¿Sí? Ah, bien. Entonces, para ese caso, los chicos van a tener que tener otro tablero acá, ¿sí? En el que van a tener una columna que va a ser TSG y acá abajo va a ser TS1. ¿Está? Entonces, lo que coloquen acá va a ser copy y pegue de todo lo que tienen acá. Y lo que coloquen en el otro va a ser copy y pegue de todo lo que tienen en el otro lado. ¿Sí? Lo vamos a volver a reducir a un solo tablero. Cualquier cosa después esos chicos me preguntan. ¿Sí? Lo que va acá es exactamente una copia de lo que está arriba. Entonces fíjense que acá lo único que me falta es el 10 de acá. Esto es lo mismo que esto, esto es lo mismo que esto es lo mismo que esto. Igual, igual. 0,03%. No me lee. Ahí está. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo de lo que tienen arriba. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hasta acá alguna duda? Esto es igual a esto de acá. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se llena esta que está acá? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, eso es lo que va aquí. Ahora me vuelvo al plano. ¿Sí? Yo ya estoy en mi tablero principal. Me vuelvo al plano y ahora la nueva distancia va a ser entre mi tablero principal y mi medidor. ¿Sí? O sea, EDESA, por ejemplo, en una casa está obligado en que yo, cuando vaya y mida en mi medidor la tensión, si es monofásica, sean exactamente 220 voltios. ¿Está? O sea que mi valor de referencia con respecto a la caída de tensión está justo en la salida del medidor. Bien, por eso es que ese valor es el que va a ir acá, ¿está? De mi distancia. Acá, perdón. Entonces, la nueva distancia va a ser entre mi tablero principal y mi medidor. Yo voy a medir acá y me va a dar 20 centímetros. ¿Sí? Me voy acá y la distancia que debe ir acá es 20 centímetros. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? Ahora, Sí se escucha. Se escucha bajo, pero se escucha. ¿Se entiende esto? sí, Bien. Entonces esa es mi nueva medida. Si las fórmulas no cambiaron, mi caída cayó encima. ¿Sí? Y yo acabo de elegir qué cable poner. ¿Está? Tablero principal, bla, bla, bla. Y ahora me falta colocar qué cable coloco. Lo único que me falta llenar es esta parte. ¿Se ve? pues bueno, entonces, donde dice subtotal va el tramo entre el tablero principal y el tablero seccional. En donde dice total va el tramo entre medidor y tablero principal, o dónde va. Exactamente. Esta distancia es entre el tablero principal y el medidor. Ah, ¿Sí? ¿Se entendió? sí. Bien. ¿Alguna duda? Estos archivos que tengo acá, ahora se los voy a pasar. ¿Sí? Veamos una cosa. Bueno, Yo tengo entonces dos tipos de potencia. ¿Sí? Potencia instalada y potencia simultánea. ¿Cuál es la más referente de mi instalación? ¿La instalada o la simultánea? ¿palabra? La simultánea. Bien, tenemos una y una que están eligiendo. Bien, a ver, si yo tomaría mi potencia instalada, yo lo que estoy diciendo es mi instalación está a todo lo que da. ¿Sí? No hay foco que esté apagado en mi instalación. ¿Se entiende eso?
Si Sí. yo tomo la potencia simultánea, lo que estoy haciendo es decir, de todo lo que podría estar prendido, este factor de simultaneidad que acabo de poner acá está bien estudiado, por lo tanto, esta sería mi potencia que generalmente va a estar funcionando. Ahí es donde viene la importancia de saber qué número yo voy a poner acá. ¿Se entiende? Esos números de factores de simultaneidad que ustedes van a tener que poner acá, esos son números que les recomiendo que cuando ustedes comiencen a hacer este tipo de proyectos siempre pongan 1. A la larga, cuando ya vayan por el tercer o cuarto proyecto, cuando ya hayan hecho la primera instalación y puedan medir efectivamente cuánto están consumiendo, se van a dar cuenta de una idea real de esos números, entonces ya lo van a poder modificar ustedes. ¿Está? Hasta acá lo que ustedes hicieron es decir, bueno, esta máquina anda al 100%, este cálculo que va a andar al 70, este al 100, este al 80, este al 90, ¿se entiende? Pero estos números deben estar colocados a conciencia, no solamente para que me dé un numerito acá el que yo quiera. ¿Está? ¿Por qué? Porque la potencia simultánea es la que yo voy a tomar como base para hacer todas mis presentaciones cuando haga el pedido de potencia, en este caso EDESA acá en esta provincia. ¿Se entiende? Si no, nada. Sí, sí. Bien, se entiende entonces que yo voy a elegir la potencia simultánea. Claro, sí. Bien, perfecto. Entonces, entendiendo eso, yo voy a decir cuánto tengo acá. Acá tengo casi 19 kilowatts. Tengo 18.900 y chirola por 2 watts más y ya tengo 19.000. ¿Sí? O sea que tengo 19 kilowatts. Sí. ¿Está? Si yo tomaría la potencia instalada, ya me iría a 22K. Fíjense la diferencia que hay. En una no paso los 20 y en la otra sí. Y capaz que el 20 es mi línea de corte. ¿Sí? Entonces yo voy a tomar mis 19K de acá. Van a revisar los archivos que yo le mande. Esto lo voy a mandar en una carpeta comprimida, cosa que después la tengan así ordenada. Y fíjense lo que tenemos acá. Tenemos EDESA acometida de 50 kW hasta 300 kW. Bien, no estamos en ese caso, pues yo tengo 19 kW. ¿Sí? EDESA acometida subterránea entre 10 y 50 kW. Podría estar acá, pero acá me habla de una acometida subterránea. Debería ver cómo llega la corriente hasta ahí. ¿Sí? O sea, cómo llega la red de distribución. Acá tenemos hasta los 10 kW subterráneos también. Y después tenemos monofásico, que como máximo van a ser 5 kW. O sea que si yo en este valor me pasaría de... quiero tener algo monofásico, no debería pasarme de 5 kW. ¿Se entiende eso o no? Yo debería tener como máximo 5000 si quisiera que toda mi instalación sea monofásica. ¿Está? Pero en este caso yo tengo 19. Si reviso... sí es un quilombo. No, se fue. Ah, lo perdí conmigo. Verdad. Entonces yo empiezo a revisar. Yo tengo 19 y tengo mi corte en 35. O sea que acá no hay mucho problema de que sea 22. Pero supongamos que acá me daba 32. ¿Sí? Y acá me da 40, porque yo puse mucho factor de simultaneidad acá. Quiere decir que yo no voy a saber si entro en esta categoría o en la categoría siguiente. ¿Se entiende? Por eso es importante colocar bien los factores de simultaneidad. En este caso yo tengo 19. Si empiezo a revisar en cuál de todo esto entro, entraría en estas dos que están acá. ¿Sí? Que es exactamente lo mismo, nada más que este es hoja 1 y este es hoja 2. Dividido en dos hojas. Bien. Revisamos. Y fíjense que aquí me aparece mi unifilar. Mi unifilar debe ser así, de la parte del medidor. ¿Sí? Yo voy a tener una acometida, voy a tener mi cable de acometida, voy a tener mi protección de acometida. Esa protección tiene que estar dentro de un material aislante. Voy a tener mi cañería o caño de bajada, voy a tener el cable de bajada,
¿sí? Voy a tener mi medidor, voy a tener mi caja de medidor, voy a tener mi línea principal y voy a tener mi cañería principal y voy a llegar hasta mi tablero principal. ¿Está? Físicamente, como lo puedo ver, si esto es un pilar de medición, yo voy a tener mi caja, voy a tener ese ganchito que yo decía en forma de U, ¿sí? Que esto deben tener algunos en la casa de ustedes. Voy a llegar de la línea, van a colocar unos fusibles, van a ingresar por esta cañería y voy a tener del lado de afuera el medidor, rompiendo la pared, para la parte de adentro voy a tener mi tablero principal. Y desde ahí me voy a ir hasta mi tablero seccional si es que yo tengo un jardín. El otro caso es que mi pared esté contra la línea municipal. Yo no tengo un jardín al frente, sino que mi casa llegue hasta la vereda. Si es así, viene la línea, ingresa por ese caño en forma de U, va a la parte donde está la protección, acá estarían los fusibles, a una altura de 3 metros por lo menos, mayor a eso. Tengo mi bajada, llego hasta mi medidor, rompo la pared y adentro tengo mi tablero principal. Y desde ahí al lado voy a tener mi tablero seccional general, que es justamente el dibujo que hicimos acá. ¿Se entiende? Esto está más que nada pensado para este de acá. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Entonces acá yo ya voy a tener un par de datos. Porque, por ejemplo, si me voy acá me dice, mira, el tramo 2A, que vendría a ser desde mi red de distribución hasta mi medidor, ¿sí? Va a llevar tal cable. ¿Está? Hasta el fusible. Desde el fusible para abajo va a llevar otro cable y desde mi medidor hasta abajo va a llevar otro cable. ¿Qué cable me importa a mí colocar ahora en la tablita? Es este de acá, la línea principal. ¿Sí? Por lo tanto yo debo buscar el detalle número 8 en este típico. Se llaman típicos de BESA estos documentos. ¿Sí? Entonces yo voy a empezar a buscar el detalle 8. Me vengo para acá y tengo detalle 1A, 1B, 2B, llego hasta el 5. ¿Por qué? Porque en la hoja 2 debería estar en que llegue hasta el 8. ¿Sí? Entonces me vengo para acá, me vuelvo de nuevo a la derecha y empiezo a buscar el detalle 8 que está aquí. ¿Ven esto de acá? De este detalle me dice que yo tengo dos opciones, opción A o opción B. La opción A, tengo conductores unipolares, ¿sí? Cobre PVC, IRAM 247-3, que es el cable que ustedes usaban en el taller, sección mínima de 25 milímetros. ¿Puedo poner un cable de 4 acá? Acá ya el mismo típico de esa me está diciendo que no, que yo como mínimo necesito un cable de 25. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? No, hasta ahora nada. ¿Hasta ahora nada? Bien, entonces yo voy a poder elegir el cable común de taller, ¿sí? O la opción B es un cables unipolares de cobre PVC, pero ahora con la norma IRAM 2178. Era el cable este que era morado. ¿Se acuerdan que yo le hice ver en la foto de la clase pasada? Entonces este es tipo subterráneo y también la sección mínima de cada uno es de 25 milímetros. ¿En qué me va a variar? Cuando yo lo coloque acá, yo voy a poner entonces mi acometida con un cable de 25, y si yo elijo el subterráneo va a tener una intensidad admisible, y si yo elijo el cable común va a tener otra intensidad admisible. ¿Se entiende eso? Me vengo para acá entonces y digo, tengo cable de 4, si es unipolar, cable de 25, son cables unipolares con el IRAM 247-3, que era la opción A. Yo voy a tener hasta 77 amperes. ¿Se entiende? Entonces yo acá debería poner 77. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si elegiría el IRAM 2178? Me vengo acá, lo busco. Este sería método B2. ¿Sí?
ir a 2178 sería este caso, el 3X, porque son tres fases. Me vengo hasta el cable de 25 y mi intensidad admisible serían 70. Ya no serían 77, sino 70. O sea que fíjense lo importante. Si yo al tipo de copipe le digo mi intensidad admisible es 70, entonces el vago ya va a entender que yo desde mi medidor hasta mi tablero estoy colocando un cable subterráneo. Ahora si yo le digo el otro, le digo 77, el tipo que me está corrigiendo el plano entiende que desde mi medidor hasta mi tablero principal tengo cable de 25 milímetros de sección, pero son los cables común y corriente, el 247-3, el que ustedes usaban en taller para hacer las instalaciones. ¿Se entiende? ¿Qué gana con eso el tipo? Saber que si la cañería que ustedes están poniendo, porque cuando vengan acá al plano ustedes van a tener que decir este tramo es phi del 20, o sea es una cañería de 20 milímetros de diámetro. Entonces el tipo, sabiendo qué cable van a meter ahí, va a decir, che, mira macho, este cable no entra en esa cañería. Entonces le van a rechazar esa parte si no está bien calculada. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. ¿Alguna duda? Y este me da 0,00 porque debe ser que me da 0,008, ponele. Entonces me lo redondea en 0%. O sea que ahora yo debería tener en cuenta esto y esto. ¿Sí? O sea que debo sumar estas tres nada más. Caída de tensión. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Esta parte de la caída de tensión. Bien. Yo en la caída de tensión, acuérdense que esto es exactamente lo mismo que esto. O sea, esta sería el pedo que la sume porque la estoy repitiendo dos veces. Entonces voy a elegir el peor de los casos, más la caída de tensión del tablero seccional general, más la caída de tensión del tablero principal. ¿Está? Sí. Sumo esas tres. Si eso no me da más del 5%, quiere decir que todos mis cables están bien. Ahora sí, ahora. ¿Sí? Si me daría más del 5%, yo sé que esta es la sección mínima, o sea que después le podría poner un cable de 35, de 50 milímetros. O a este lo puedo cambiar por un cable de 10 o de 6. Entonces ya empiezo a achicar las caídas de tensión de manera tal que la suma no me dé más de 5. ¿Hasta acá se entiende? Sí, ahora. Perfecto. Entonces esta es la manera en la que ustedes tienen que llenar esta partecita de acá. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Ahora estos datos que tenemos acá los vamos a utilizar. A ver si me deja separar. Ahí está. Bien, hasta aquí llegamos bien. Ahora lo que vamos a hacer es, primero y principal, ustedes tienen una acometida trifásica. ¿Está? ¿Cómo deben dibujar el unifilar de esta parte? Así. Este es mi unifilar que va desde mi red de distribución, llega hasta mi protección de acometida, pasa por mi medidor y desde ahí se va a mi tablero principal. ¿Sí? O sea que acá donde dice límite de la responsabilidad de la distribuidora, donde marcan esa línea, hasta ahí tienen que llegar ustedes. Así como está todo este unifilar de acá. Similar a este, nada más que esto en vez de hacer el cuadrito con la X, se hace un cuadrito con una sola llave. Ya les di, paso acá. Pueden verlo de la izquierda, más allá de que no se lea nada porque está muy chiquito. A ver. Les va a quedar algo así. Vamos a sacar esto. Vamos a correr esto. De la izquierda, ¿se puede ver? Sí. ¿Sí? Entonces Sí, ustedes se ve. lo que van a tener es este dibujo, ¿sí? Hasta esta liñita, hasta donde dice límite de
de responsabilidad de la distribuidora, y en vez de tener este rectángulo con una X, tienen que poner un dibujo similar a este, con una sola llave. ¿Se entiende? Ese es mi tablero Claro. principal, es un tablerito con una sola llave termomagnética, un solo interruptor termomagnético. Claro. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Perfecto. Y acá ustedes, por ejemplo, dice 1. ¿Está? Se vienen acá al 1 y van a ver que tienen 1A y 1B. Entonces, lo que yo les digo lo mismo siempre a todos los chicos, todos los años, pero siempre tienen problemas para entender eso, es: ustedes cuando hagan este dibujo van a tener que hacer flechitas y indicarme con el detalle qué es lo que están poniendo ahí, ¿sí? Pero no quiero que me pongan 1, ¿está? Ustedes hacen una flechita desde acá, ponen de PLA como título, protección de acometida, y acá abajo van a tener que poner un texto. ¿Qué texto? Se vienen acá y van a elegir o el 1A o el 1B, ¿sí? En este caso para todo va a ser el 1B, o sea que hay que copiar todo esto que tienen acá. ¿Se entiende? Todo este texto que está acá en el 1B, porque estamos contra la pared, en ninguno de los casos se tiene pilar, sino que todos estamos contra la pared. En todo caso se copia todo este texto acá abajo, en vez del número 1, ¿sí? Ustedes tienen que poner un detalle de la parte esta, ¿sí? Entonces elegimos por ejemplo el 8. Ustedes en el 8 van a señalar, van a hacer la cañería del costado con línea de trazo y van a señalar al centro la línea principal, ¿sí? Y no se hace una línea y se pone 8, sino que se hace una línea, se coloca línea principal y después se escribe en el detalle qué es lo que significa 8. Entonces ustedes ponen línea principal, conductores unipolares, bla bla bla, sección mínima, o sección en este caso de 25 milímetros, porque ustedes ya la eligieron, no están diciendo cuál es la mínima. ¿Se entiende? Sí. Sí, o sea que ustedes van a hacer una liñita acá, para darle un ejemplo. Esta línea va a seguir por acá, vamos a hacer una línea así, otra así, eso que está ahí va a ir para el medidor, ¿sí? Y ustedes de acá van a hacer una línea señalando esto y van a colocar línea principal, ¿sí? Y en esa línea principal van a poner conductor unipolar de cobre PVC 450 y 750 voltios, ¿está? IRAM 247-3, sección 25 milímetros cuadrados. ¿Se comprende eso? Bien, entonces vamos a tomar este caso. Vamos a tomar este pequeño tramo, ¿sí? O sea, se entiende que en esta parte después van a tener que dibujar, van a tener que colocar el medidor, todo lo que tienen acá, pero nosotros estamos analizando este tramo, ¿sí? En este tramo entonces abajo vamos a tener el tablero principal, que va a ser simplemente esto, es un tablero con solo interruptor automático de corte o interruptor termomagnético, ya vamos a ver eso, en el que yo quiero especificar puntualmente lo que vendría a ser el punto 8, ¿sí? Línea principal. Entonces voy a sacar una línea desde el centro, o sea, desde la línea principal justamente, en este caso la línea roja, y voy a decir, bueno, mi línea principal, ¿está? O LP, y qué es lo que tengo que poner ahí. Entonces me voy al típico de eso, en la parte del 8, y fíjense que yo tengo dos opciones, opción A y opción B. Según lo que nosotros completamos aquí, en esta casilla nos habíamos quedado
con la opción B, con la opción A, perdón, ¿sí? Entonces, en la opción A me dice conductores unipolares. Es justamente lo que yo voy a copiar acá. Conductores unipolares, ¿sí? Cobre PVC 450 a 750 voltios. IRA NM247-3. Y acá me dice, por ejemplo, sección mínima. Yo no debo copiar sección mínima. Yo ya elegí una sección. Yo sé que acá van 25 milímetros cuadrados de sección. Entonces voy a poner sección 25 milímetros cuadrados. Caso de que no me hubiese dado bien la caída de tensión y yo acá en vez de 25 hubiese puesto un cable de 35, acá, como ahí en el típico de esa me decía sección mínima, yo acá voy a elegir sección 35, por ejemplo. Así que yo acá coloco 35. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entiende cómo deben copiar las cosas acá en el unifilar? Sí, sí, profe. ¿Sí? Lo mismo para lo otro. O sea, en este caso yo voy a decir después mi canalización principal. ¿Está? Entonces mi opción 7, yo veo acá, esto es el 7, me vengo acá y me dice canalización principal. Entonces yo voy a colocar acá canalización principal. ¿Sí? Mi canalización principal en este caso no me deja elegir, no me da mucho para elegir. Entonces yo lo que voy a hacer es copiar exactamente lo que me dice ahí. Caño rígido semipesado de PVC auto extinguible, ¿sí? Voy a colocar la norma IS 61386-1, colocamos unita nada más, no, las dos, IS 61386-21, ¿sí? Cerramos y vamos a poner un diámetro de 50 milímetros, o en este caso phi de 2 pulgadas. ¿Está? Porque yo ya elegí el caño de 50 milímetros. No estoy diciendo diámetro mínimo, sino que lo elijo. ¿Se entiende? ¿Preguntas de esta parte? ¿Se entiende que el resto es así? O sea, tengo que repetir ese proceso para todos los valores que están acá. ¿Se entendió? Es que el esquema unifilar sería todo completo, que no hay en un plano aparte. Como... Exactamente. No, en el mismo plano lo pueden dibujar. Sí, igual yo ya lo voy a compartir este archivito así recortado, cosa de que ustedes lo vayan modificando también. ¿Está? Entonces sería así desde la red de distribución hasta el último canal. Copiarlo todo. Bien. O Desde la sea, red de sería... distribución hasta mi tablero principal. Esto es uno. Ajá. ¿Sí? Eso va a ir en Bueno. un unifilar. El siguiente va a ser más de este tipo. ¿Está? Más similar a esto va a ser. Como nosotros, por ejemplo, estamos en el caso de una fábrica y no estamos viendo circuitos terminales directamente, sino que estamos viendo los valores de los circuitos hasta las acometidas, o sea, hasta las máquinas herramientas, vamos a tener solamente esto, sin el diferencial. ¿Está? El tema de diferencial ya le voy a explicar por qué no lo estamos eligiendo acá. De eso tengo que armarle una explicación sobre eso. Básicamente deberíamos empezar a analizar las curvas. Como nosotros en este caso, al ser una fábrica, tenemos un circuito tipo, o sea, tenemos una protección tipo TN, puede ser TNS o TNC. Nosotros en este caso elegíamos TNC. Ese tipo de instalación, cuando yo tengo que alimentar un circuito terminal, mi contacto indirecto no lo protejo con un diferencial.
por el tema de que tengo que buscar la vuelta por el punto neutro, bla, 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 entonces no me dispararía como tiene que disparar el diferencial en este caso para mis circuitos de alimentación de máquina. Entonces yo ahí lo que tengo que hacer es jugar con las curvas, pero ahora no les puedo explicar porque no lo tengo instalado el CIMAR y lo tengo que volver a buscar. Ya cuando lo tenga el instalador, la clase que viene, la clase que viene a la otra, les explico bien el por qué no elegimos y cómo es que debería ser una correcta elección. ¿Sí? Pero por el momento tómenlo como que no vamos a poner diferencial porque no estamos yendo directamente a un circuito terminal. ¿Sí? O sea, no estamos yendo a un toma corriente o a una luz. ¿Se entiende eso? Más o menos. Más o menos. Nosotros tenemos que elegimos unifilar el primero o el segundo, así que puse recién. Las dos. Tienen que hacer la llegada hasta el tablero principal y después tenemos que hacer nuestro tablero seccional. Lo que les estoy tratando de explicar es por qué acá les borré el diferencial. ¿Sí? Ahora ustedes tomen como que tienen que hacer o sea, completar la parte que falta acá con respecto a lo que tienen acá. ¿Sí? Esto similar tiene que quedar dibujado acá. Que ya les voy a pasar, creo que tengo uno ya similar a esto. Le voy a borrar algunas cosas para que ustedes lo completen. Y este unifilar. ¿Sí? Este unifilar, ustedes fíjense, por ejemplo en este caso tiene 10 circuitos de tipo de acometida. ¿Se ve eso? Como ustedes tienen 10 circuitos acá, lo que van a tener en esta parte son 10 salidas. Acá hay 5. ¿Sí? Como hay 5, yo voy a copiar esto aquí. Bien. ¿Se puede ver esto o no? Lo de la parte izquierda. No sé si se cortó o no. Hola, hola. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Bien. Deben hacer esto. Como ustedes tienen 10 circuitos acá, vamos a tener 10 salidas acá. ¿Se entiende? Esas 10 salidas, lo que vamos a tener es, por ejemplo acá arriba, es interruptor termomagnético 1. ¿Sí? En el interruptor termomagnético 1, que vendría a ser el de cabecera. Después vamos a tener interruptor termomagnético 2, 3, 4, 5, 6, este de acá sería 7, bla bla bla, vamos a llegar hasta el 11. ¿Sí? Bueno, yo no voy a cambiar esto. Entonces, Un ítem para cada cada alimentación. motor o cómo es. Exactamente. Para cada Pero alimentación. no ¿Sí? pero sí la de ¿cómo se llama? Interruptor diferencial. Exactamente, sin el diferencial. ¿Está? Porque yo acá lo único que estoy haciendo es, bueno, en realidad yo acá sí protejo contra contactos indirectos también. ¿Sí? Pero lo protejo de otra forma, ya analizando con el tema de las curvas. ¿Está? Yo necesito que salte menos, que dispare menos de tantos milisegundos, que eso está en la reglamentación. Sí, un poquitito más largo el tema, pero tómenlo así nada más ahora. Si yo voy a alimentar solamente la alimentación a otro tablero de una máquina herramienta, no debo colocar acá el diferencial. ¿Sí? El diferencial debe ir para todo circuito terminal. O sea que si yo tuviera acá algún circuito de toma corriente, ahí estoy obligado a poner un diferencial para ese circuito. O un circuito de iluminación también debería tener su diferencial. Por eso es que no lo estamos haciendo. ¿Está? Entonces yo voy a tener 10 interruptores termomagnéticos, uno por cada circuito de estos de alimentación que tengo. ¿Sí? Entonces me voy al primero. ¿Está? Yo tengo 2 amperes, pero tengo un cable, un conductor. No, ya fui mucho.
tengo un circuito de 2 amperes, pero tengo un conductor que me soporta hasta 21 amperes. ¿Sí? Entonces en ese caso, mi interruptor termomagnético debería estar al medio. ¿Se entiende? Yo voy a dejar que funcione bien hasta los 3 amperes, por ejemplo. Pero esto debería disparar antes de que llegue a los 21 para que el cable S o el conductor S no se llegue a quemar. ¿Se entiende? Básicamente este interruptor termomagnético lo que está haciendo es proteger el circuito, no a la persona. Solamente protege el circuito o la instalación. ¿Se entiende? ¿Ese es para a los 10 amperes o cómo es? Exactamente. Con los 10 amperes está bien. Ah, ¿Entiendes? Si bueno. yo Entonces todos lo ponemos. quisiera ajustar un cachito más, le pongo uno de 6. ¿Sí? Y aquí de nuevo ustedes van a tener que buscar algún catálogo de Sika o de Schneider para saber cuáles son los cortes, o sea, cuáles son los calibres de corte acá. No es que yo vengo y digo, ah, mira acá le quiero poner 8 amperes, porque queda fachero, no. Nadie me va a vender 8 amperes. Entonces yo acá en el documento este tengo que colocar qué calibre comercial realmente existe. Entonces podemos tener uno de 6 que cuesta mucho conseguir, por eso no les recomiendo que pongan 6. Y si no, el más común, que es 10 amperes. ¿Está? ¿Cuál va a ser mi problema acá? Que no lo estoy viendo porque no estamos haciendo los otros tableros. Que cuando yo coloque uno de 10 amperes acá, voy a tener después en el tablero, particularmente de esta máquina, pues estamos todos de acuerdo que este tablero seccional general es el tablerito este que está acá. ¿Sí? Yo con este tablero, mediante una bandeja, estoy alimentando esta máquina herramienta. Como ya les dije, yo no alimento un motor directamente, yo alimento a un tablero de esta máquina. Pero esta máquina también en su tablero va a tener que tener una llave, un interruptor termomagnético de corte. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a mí me cuesta conseguir los interruptores de 6. Entonces, si yo le coloco acá uno de 10, me va a costar conseguir el interruptor termomagnético para ese tablero particular. No sé si me explico. Claro, entendí. ¿Algo? ¿Se entendió algo? O sea, estamos de acuerdo que este es un tablero y después yo voy a tener que tener, este es mi tablero seccional general y después voy a tener que tener algo así como este, uno más chiquitito, ¿sí? Que se va a llamar tablero, vamos a cambiar acá, seccional máquina 1, ¿sí? Entonces voy a tener mi tablero seccional general, que acá le vamos a sacar el número, seccional, así les paso este archivo, ¿no? Ah, como el otro tablero para la protección del motor, ya no. Claro, exactamente. Entonces yo voy a tener un tablero acá, no solamente el motor, por ahí yo tengo por ejemplo un torno, bueno en el colegio creo que hay uno nada más, no me acuerdo, pero los tornos por ejemplo también tienen un circuito de movimiento de agua donde hay una bomba, ¿sí? Y después tienen otro circuito de iluminación que por ello tengo una lamparita para ese motor, para ese torno, para apuntar un poquito mejor o ver mejor. Entonces eso van a tener varios circuitos independientes acá adentro. Pero yo acá voy a tener que tener una llavecita de corte. Y esa llave de corte, si yo me está costando conseguir la de 6 amperes, entonces si acá le pongo la de 6 ya no tengo que poner acá. Ya tengo que empezar a jugar con curvas para que me dispare en el caso de un error y no me dispare acá. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo esté en la planta, ¿qué es lo que estoy buscando? Que si esta máquina herramienta tiene una falla, me dispare la protección acá, en la máquina, no que me dispare en el tablero de la entrada, pues son muchos metros. O sea, yo estando acá, tengo una falla, tengo que correr todo esto para buscar después en el tablero acá cuál es la llave que se me bajó. ¿Se entiende? O sea, cuál es la protección que disparo. Entonces primero voy a tener que hacer que dispare la protección acá, y después en el caso de una falla en alguno de estos tramos recién tendría que disparar la protección de acá, que vendrían a ser las protecciones estas que tenemos acá. ¿Se entiende eso? En el plano también tenemos que poner el símbolo del tablero seccional de la máquina. No, porque lo quiero simplificar.
pero se entiende por qué yo debería tener cuidado, qué es lo que pongo acá. Sí. ¿Sí? Siempre tengo que dejar el margen para que después haya en el tablero un interruptor. El más barato, por ejemplo, es este, el de 10. ¿Sí? 10 y 16 creo que tiene el mismo precio. Entonces, si yo coloco uno de 16 acá, ¿sí? Coloco uno de 16 amperes en el tablero para la protección de este circuito, para la protección de corte de este circuito. Cuando me vaya a este tablero, después acá voy a poder poner uno de 2 polos que sea de 10 amperes. Entonces, cuando haya un cortocircuito en ese tablero, en esa máquina en particular, primero va a disparar este. ¿Se entiende? No va a disparar allá en la entrada. Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo hubiese puesto acá 10 y hubiese puesto acá también 10, ¿cuál de los dos dispara primero? Si yo tengo acá abajo un cortocircuito en este circuito de iluminación, por ejemplo, y las dos protecciones son la misma, y acá ya es una lotería, porque depende de la fabricación que se haya hecho de ese interruptor en particular. Puede disparar este de acá o puede disparar este de acá, cualquiera de los dos. Entonces yo debo asegurarme que el que dispare sea el que está más cerca del cortocircuito. ¿Se entiende? Por eso es que si yo dejo este en 10 amperes acá, la curva de este va a ser menor que la curva de 16 amperes de acá. Entonces por defecto va a disparar primero este cuando haya un cortocircuito acá, y este no va a disparar. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Usted me puede pasar ejemplo así de, de esos circuitos así del exponencial? Yo les voy a O, pasar, ahora voy a hacer un archivo en blanco donde voy a pasar esto que tengo acá todo borroneado a media y esto de acá, ¿sí? Para que ustedes lo completen. claro, claro, ¿Sí? no se, digamos. Entonces lo que ustedes van a tener que buscar es un catálogo para ver qué valores van a poner acá, Sí, va, ¿sí? Ah, se fue, pensaba que me habían bueno, hecho una pregunta. sí, Bien, entonces van a tener que buscar todas las protecciones. Entonces acá fíjense que colocando de 16 amperes funcionan para todas, ¿sí? ¿Se entiende? Todo esto sí. va a tener que ser de 16. Y el cable de 2,5 está bien, pues todo tiene 2,5 en este caso en particular, no tiene ninguno de 4. ¿Cuál es el 4? El 4 Para es la... cuatro en el general, Claro, pero es la entrada del tablero de secciones general. claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este tramo tiene que ser de 4. Y esto está mal porque tendría que ser 21, 247-3, no 27-38. ¿Sí? Y acá, si colocan todo esto de 16, bueno, acá pondrían uno de 25. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa curva C? ¿Qué significa 4,5 kA? Lo habíamos visto en la clase de repaso, teóricamente ustedes me han dicho que sí se entendió, o que sí se acordaban. Pero de todas maneras lo vamos a repasar bien más adelante, ¿sí? Ahora déjenlo así. Curva C, 4,5 kA. Ya les corrijo para que todos tengan la misma y lo dejamos así. ¿Sí? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Sí, Bien. Y esto, ya lo voy a copiar la misma cantidad de columnas acá. Entonces ustedes van a poner acá, por ejemplo, este es circuito 1. Entonces acá van a poner C1. Este de acá es circuito 2. Entonces C2, C3, C4, C5. ¿Se entiende? L1, como este es trifásico, es L1 barra L2 barra L3 barra neutro. ¿Está? ¿Qué tipo de circuito? Acá estamos viendo que es acometida de uso único, entonces ACU. Ambiente local. ¿Qué pusieron acá? Acá pusieron nave, máquina 1, entonces copian eso acá. Nave, perdón, acá, en esta parte, escriben nave, entre paréntesis, máquina 1. ¿Sí? ¿Cuánto es la potencia instalada? Bien, acá la buscan, son 1450, pone 1450. ¿Cuál es la corriente simultánea? Bien, acá
la buscan 2,59, entonces 2,59 van acá. Esto era para otro tipo de cable. Acá van a poner 3 cables de 2,5. ¿Sí? En realidad van a ser, sí, 3 cables. 3 cables de 2,5. Está barra neutro más puesta a tierra. ¿Qué tipo de cable? 247-3, que es el tipo de intensidad admisible que ustedes tienen ahí. ¿Se entiende que lo que van llenando acá? Y eso se repite para todos los circuitos. ¿Se entendió? Sí. ¿Queda alguna duda? Creo que hemos quedado los dos nomás. No, también hay dos más. Somos tres. ¿Se entendió? Sí, no, nada. Sí, sí. Listo. Sí. Ya les paso entonces este archivo. Ya saben cómo deben completar este. ¿Sí? Y les paso los típicos de eso. ¿Está? Bueno. Bien. Eso sería para el lunes que viene.